Ahí va. Ahí se está viendo mi presentación. Sí. Excelente. Bueno, hoy vamos a ver una introducción a React Native. Cualquier cosa me van frenando, me preguntan o escriben por el chat y ahí Aus o Gonza o alguno de los chicos que esté me lo traduce. Para los que vinieron la clase de React, que fue creo hace 2 semanas, la dinámica va a ser más o menos la misma. Vamos a ver una breve introducción a algunos conceptos básicos y después vamos a ir a ver un poco algunos ejemplos prácticos en código, más que nada de alguna de los elementos principales de React Native que seguramente o ya se enfrentaron o se van a tener que enfrentar en el TP si es que fueron por el lado de React Native. Y sobre todo ver un poco las diferencias o similitudes con React. Bueno, ¿qué es React Native? React Native es un framework de JavaScript para construir aplicaciones nativas. Como el nombre lo indica, está basado básicamente en React y todos los principales conceptos y las ideas fundamentales de React están ahí. Solo se agrega funcionalidad específica para poder desarrollar aplicaciones con código nativo. Es importante esto que dije a lo último de código nativo porque es lo que lo diferencia de otras herramientas o frameworks que había antes de que exista React, que todavía existen igual, por ejemplo Ionic, pero que han perdido un poco de fuerza. Estos frameworks lo que hacían era solucionar esto de tener, en vez de tener dos aplicaciones en dos códigos distintos para una misma herramienta en distintas plataformas, lo que hacían era, bueno, el desarrollador codiaba en HTML, CSS o JavaScript, las tecnologías web que la mayoría de la gente sabe usar, de los desarrolladores, y nos permitían generar un binario, un archivo binario que los podíamos subir a los diferentes stores, ya sea de Android o de iOS. Y a partir de ahí, cuando el usuario se descargaba la aplicación y entraba, lo que pasaba por abajo era que se abría una especie de navegador web que obviamente no tenía el detalle visual y estético de un navegador web porque lo que intentaba era simular ser una aplicación, pero que corría nuestro código y nuestros features dentro de un browser. Es un enfoque distinto, tiene obviamente sus pros y sus contras dependiendo de lo que queremos hacer nosotros, pero obviamente cuando React empezó a tomar más fuerza y se empezó a estabilizarse un poco, le ganó mucho terreno porque la diferencia con React es que básicamente interactúa y genera a partir de nuestro código JavaScript código nativo y el look and feel de lo que hacemos y cómo el usuario interactúa con la aplicación es muy parecido o lo más cercano posible a hacerlo nativo en código Java o Kotlin en Android o Swift o Objective-C, que es lo que se codea para iOS. Acá muestro un grafiquito solo comparando con este framework que es Ionic, que en su momento era muy usado. Cuando nació React en 2015, obviamente el primer año que React estaba muy verde, estaba bastante peleado, pero más o menos por acá Facebook empezó a invertir bastante en React Native también, y empezó a despegarse, más que nada porque también empezó a usar React en sus aplicaciones. Entonces, básicamente empezó a sacar y a hacer y a generar una comunidad muy grande porque lo necesitaba para sus aplicaciones y bueno, se despegó del resto. ¿Qué comparte y qué no con React? Bueno, como decíamos hoy, comparte un montón de las cosas. De hecho, todo lo que es fundamental y los conceptos principales de React se mantienen. El state, las props, el flujo de información, eso es exactamente igual. Se puede usar en conjunto con algunas librerías para el manejo de estado, por ejemplo, si nuestra arquitectura de la solución de nuestra app estaba hecha con Redux, por ejemplo, hay otras tipo OX, eso lo podemos mantener, se puede seguir usando. ¿Y qué no comparte? Bueno, lo principal tiene que ver con que no hay DOM, porque al no ser un browser no existe este concepto, y los elementos con los que trabajamos a renderizar son distintos. El lenguaje de estilo también es distinto, no es CSS. Si bien algunos seguramente si estuvieron ya laburando con esto y haciendo algunas cosas, es bastante parecido a las props o los diferentes propiedades que le ponemos a los estilos son muy parecidos a CSS, muchos coinciden casi exacto, pero no, es JavaScript basado en las propiedades de CSS. Y usa un concepto de ordenamiento de pantallas que se llama Flexbox, que es muy usado en general, no solamente en React Native, existe desde antes y se usa
tanto en web como en un montón de otras aplicaciones, que es muy fácil, es bastante sencillo de entender una vez que entendemos cómo ordenar las pantallas y cómo jugar con los elementos. Es bastante sencillo dibujar algo más o menos complejo. Después voy a mostrar un ejemplito. Bueno, y después la navegación y otras cosas particulares, como por ejemplo el storage, donde alguna parte, algún espacio de memoria en donde nosotros queramos guardar cosas internas en el teléfono, es distinto, por ejemplo, al local storage que teníamos en el web browser. ¿Cómo funciona React Native sin entrar tanto en detalle, en profundidad, pero cómo hace para que lo que nosotros codiemos en JavaScript termine, como decíamos, generando o interactuando con el sistema operativo con código nativo, digamos, con los elementos nativos del teléfono? Bueno, JavaScript, React Native tiene una especie de bridge, ellos lo llaman así. Básicamente es un puente que hace la traducción entre lo que nuestros componentes, lo que nosotros renderizamos, con los componentes que corresponden a cada uno de los sistemas operativos. Por ejemplo, ahí tenemos una vista que es la misma tanto para Android como para iOS. El de la derecha es el de iOS. Tiene un detalle estético que intenta mostrar la diferencia que hay entre ambas plataformas. Por ejemplo, en Android tenemos la barra de navegación arriba, mientras que en iOS tenemos las tabs abajo. Pero básicamente es un listado, es un menú, un listado de ítems. En Android, esto lo podemos dibujar. En general, todo es una view o algún tipo de views. En iOS también. Acá vemos cómo se llaman particularmente. Image view para el contenedor de la imagen, text view para el texto, y el grupo de ambos se llama view group. En iOS se llama UI view. Lo que termina siendo React Native nos permite invocar estas vistas, exactamente estas, las nativas, usando JavaScript, traduciéndolo en tiempo de ejecución, traduciendo nuestro código de JavaScript en estas mismas vistas. O sea, llama literalmente a estas vistas. Entonces, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, si imaginemos que tenemos un formulario y ponemos un input en React Native, el elemento que nos permite hacer eso se llama text input, lo que termina pasando por abajo es que se termina renderizando un elemento del tipo input de los elementos de la UI de Android, y lo mismo para iOS. Y cuando nosotros abrimos la aplicación en ambos sistemas operativos, vamos a ver dos text inputs, cada uno con su propio estilo, dependiendo de la plataforma, sin la necesidad de que nosotros hagamos nada específico, simplemente llamando a un text input. React Native nos facilita bastante eso. La inversa también, ¿no? Cuando el usuario interactúa con alguno de estos elementos, eso dispara un evento que tenemos que handlear, y lo que hace es traducir ese evento a un evento handleable por nuestros componentes de JavaScript para poder manejarlo y hacer alguna operación dependiendo de lo que queramos hacer según la interacción con el usuario. ¿Qué pros y qué contras tiene? Bueno, esto siempre es muy subjetivo, pero voy a mencionar algunas que por ahí son las más generales o las más obvias. Las pros es que se comparte casi todo el código, literalmente casi todo el código, por esto que decíamos, pero más en general, a lo largo de todo, transversalmente, a través de toda nuestra app, entre las dos plataformas. O sea, yo tengo dos aplicaciones para iOS, para Android, que tienen look and feel distintos de acuerdo a su plataforma, con las mismas funcionalidades y la misma base de código. Y algo mejor todavía es que se programa en uno de los lenguajes, como dice ahí, más usados en la industria. Ahí puse el link al informe de GitHub del año pasado, que muestra que JavaScript está entre los primeros 2 y 3 lenguajes más usados en la industria de hace varios años. Y por lo tanto ahí se desencadenan todas las otras pros, ¿no? Como tiene una comunidad muy grande, al ser JavaScript uno de los lenguajes que más se usan, y es mucho más sencillo conseguir devs, ¿no? Si yo tengo que hacer una aplicación y tengo que hacerla para ambas plataformas, me es más sencillo conseguir desarrolladores que codean en JavaScript, que de vuelta es de los lenguajes más utilizados, que conseguir dos equipos de desarrolladores, que uno codee en Java o en Kotlin y el otro en Swift o en Objective-C. Y eso también tiene otra consecuencia, que es más barato para el cliente, ¿no? Puedo tener un mismo equipo desarrollando la aplicación para ambas plataformas. Y si es una aplicación que ya está en producción, el mantenimiento también es más sencillo, porque si yo tengo un bug en la aplicación, no necesito solucionar ese bug o fixear ese problema
en 2 bases de código distintos o en 2 equipos de personas distintos. Lo podemos hacer en el mismo lugar y por el mismo grupo de personas o la misma persona. Si existe una app en React que, como decíamos, compartimos un montón de las cosas, podemos reutilizar un montón de código. En general, no es algo tan sencillo, no es algo trivial, agarro y esta view la renderizo exactamente igual en la web o viceversa, pero todo lo que tiene que ver con nuestra lógica de negocio que tengamos en nuestra aplicación, lo vamos a poder compartir bastante sencillo. Pues voy a mostrar un ejemplo que tengo en el repo de esto. Y bueno, estaba acá por Facebook, como decíamos, que cuando empecé a invertir, si bien React Native todavía no es algo estable, ni final, ni definitivo, tiene un montón de cosas para mejorar, ha avanzado muchísimo y hoy en día se puede confiar y se puede usar en aplicaciones muy grandes de cualquiera de las escalas que hay en la industria. Como contras, bueno, esto que decíamos, ¿no? Hay cosas que todavía no están desarrolladas. Por ejemplo, si queremos hacer una aplicación con realidad aumentada, antes en React Native venía un modulito, un paquete que se llamaba ArcKit, que nos permitía hacer este tipo de cosas. Después se dejó de mantener, pasó a ser un paquete que mantenía la comunidad y que finalmente dejó de suceder esto hace creo que 2 o 3 años. Y hoy en día, si uno quiere hacer una aplicación en el que haya alguna funcionalidad de realidad aumentada, no se puede, no es tan sencillo. Hay un paquetito de una empresa dando vueltas ahí que hizo una implementación, pero es muy limitado y ni siquiera está soportado ni mantenido. Y como eso hay otros ejemplos también. A la hora de buguear suele ser no tan sencillo configurar el debugger o suele haber issues a la hora de configurarlo, eso es una gran contra. En general uno cuando tiene aplicaciones, sobre todo cuando son más grandes, no le sirve simplemente hacer console logs por todos lados para identificar el error y es necesario usar alguna otra técnica para debuguear y bueno, esto en general lleva un poco de tiempo y no se mantiene estable siempre, no es que lo configure una vez y después ya está, suele haber problemitas. Y bueno, no funciona para todos los casos de la industria, esto igual me parece que es independientemente de este framework, pero la ventaja que tiene React Native es que nos permite tener una parte de código en JavaScript, en React Native, y otra parte de código nativo. Entonces, si yo tengo una aplicación que tengo alguna limitación con lo que estoy haciendo con React Native, puedo implementar el código nativo para esa parte y implementando un bridge ahora propio para esto que yo estoy haciendo, interactúan estas dos partes y puedo seguir usando todas las ventajas de React. ¿Cuánto se usa en la industria? Un poco lo que decía hace un ratito. Se usa bastante, sobre todo cuando lo empezó a usar Facebook, se animaron obviamente un montón de otras empresas grandes. Y junto con Flutter, hoy en día son los 2 frameworks para este tipo de desarrollos cross-plataformas más usados. Bueno, hay Facebook, Instagram, Pinterest, Uber Eats, Walmart, hay un montón de empresas que o tienen una aplicación completa hecha en React Native o tienen partecitas de su aplicación hecha en React Native y el resto en código nativo. Ahí dejo un link de un caso interesante, igual esto ya es de hace un par de años, pero la gente de Airbnb en su momento migró toda su aplicación a React Native, invirtió bastante tiempo y plata en hacer eso, contrató equipos de personas, lo usó creo que un poco más de un año, hasta que decidieron no usarlo más porque para el caso de lo que ellos estaban resolviendo se quedaba corto. Lo interesante es que documentaron todo ese proceso desde que arrancaron hasta la conclusión de por qué terminaron y hacen todo un diagnóstico, pero en su conclusión no dicen no usen React Native para casos de aplicaciones grandes, sino que simplemente, bueno, destacan las ventajas que tiene y mencionan por qué ellos no lo pudieron usar. Es interesante el artículo, por eso dejo el link, son creo que 4 posts de Medium, donde tienen bastante el detalle de todo el proceso y cómo funciona con equipos muy grandes de personas. Expo. Seguramente si empezaron ¿Y se sabe qué hicieron? Sí, tiraron... Sí, decime. No, no digo, si se sabe, digo, dejaron React Native y Sí, empezaron de vuelta con Android y iOS. Ah, Lo tiraron, básicamente. hermoso. Sí, sí. Cuando tenés plata podés hacer lo que querés. Bueno,
Bueno, Expo es una herramienta que seguramente la estuvieron usando los que empezaron su aplicación con React Native, medio que es ya la norma empezar con Expo. Antes no era de Facebook, hace un tiempo empezó a bancarlo Facebook y entonces ahora ya React Native en la propia documentación ya te recomienda o te da los tutoriales pensando en si empezaste la app con Expo o si la empezaste con React Native de base. Y básicamente es una herramienta que nos permite abstraernos de ciertas cuestiones de configuración que es particular de cada plataforma y que React Native tiene una solución un poco tediosa para esas cosas. Bueno, Expo es algo que nos soluciona esos problemitas. Pero además le agrega otras cosas que tienen que ver con el desarrollo y el testeo de las aplicaciones. Nos da entornos de prueba, ya sea públicos o privados, para que alguien que nosotros querramos, ya sea usuarios que van a testear nuestra aplicación, clientes o lo que sea, pueda probar la aplicación a través de una página web escaneando con su celular un código QR. Esto es muy importante porque la alternativa a no hacer esto, o sea, es o hacemos esto con Expo o hay que configurar cuando uno quiere subir una versión de prueba, ya sea que está en un estado temprano del desarrollo o porque sacó una versión de prueba que está en staging y quiere que un grupo de usuarios la prueben. Si no tenemos Expo, es necesario tener configurados ambos stores, ya sea de Android o iOS. Hay que pagar las licencias, hay que configurar un par de datos y de reglas básicas dentro de esos stores. No es algo sencillo, no es algo que lo hacemos de un día para otro. Después crear los entornos de prueba, después subir una aplicación, un build, un binario para esa versión de prueba, esperar que Android lo pruebe, lo testee, que tal vez no devuelva ciertos errores y que tengamos que recorregirla. Y así puedes pasar varios días hasta que yo tengo una versión que solo quiero probar alguna funcionalidad o algo con un usuario para que el usuario lo pueda testear con Expo haciendo un comando que se llama Expo Publish. Podemos generar estos links para que cualquiera con un teléfono y con una app, que la app de Expo se llama Expo Go, bajada en el teléfono, se escanea ese código QR y se baja nuestra aplicación y puede usarla y testearla. Después de esto que decía, ¿no? Que soluciona cosas particulares que por ahí son un poco tediosas si no tenemos Expo, como por ejemplo el tema de los assets, no sé, las imágenes para la splash screen o los iconos. Cada plataforma tiene su propia especificación para estos archivos. Y si no tenemos Expo, básicamente tenemos que ver las especificaciones de cada una de las plataformas y generar las imágenes una por una con las resoluciones adecuadas, con el formato adecuado, con la transparencia. Uno te pide que tenga transparencia, otro te pide que no tenga transparencia, otro con fondo blanco, otro sin fondo blanco, etcétera, etcétera. Expo lo que te dice es, mira, vos dame una imagen con la máxima resolución que pide las dos plataformas, que es 1024 por 1024, y yo te genero todos los iconos, ya sea para el store, para las publicidades que aparezcan, para el fondo de pantalla, para cuando la aplicación está abierta, para cuando la aplicación está cerrada. Te genera todos con los diferentes formatos, poniendo un solo archivo con la máxima resolución. Y obviamente eso te ahorra un montón de tiempo y más que nosotros no somos diseñadores o muchas veces no tenemos las herramientas, no sé, de Photoshop o algunas de esas herramientas para crear las imágenes o Illustrator, es mucho más rápido y sencillo. ¿Cuándo usarlo? Bueno, esto siempre depende, como la mayoría de las cosas. En particular, para mí, no solo porque lo recomienda ahora React Native, sino porque en general es más simple arrancar con Expo y te soluciona muchas cosas del proceso de desarrollo. Para mí siempre hay que empezar con Expo. Y en el caso en el que nos demos cuenta de que hay algo que necesitamos hacer que no se puede con Expo, hay muchas cosas que pueden pasar. Expo te da un comandito que se llama Expo Eject o Expo Eject, que lo que hace es dejarte tu código y tu proyecto en un estado como si lo hubieses creado con React Native base. O sea, te elimina Expo de tu código, de tu proyecto y te deja un proyecto de React Native base. Obviamente, en esa ejecución de ese comando puede haber paquetes que tengan dependencia de paquetes que haya conflictos, puede haber cosas que no se hayan resuelto de manera correcta y hay que resolverlas manualmente. Pero en general, si la aplicación no es muy, muy grande, con una tarde o 2 tardes podemos hacer el eject de las aplicaciones y estar listos de vuelta para seguir avanzando con React Native. Un ejemplo
de algo que puede pasar, algo que me pasó a mí, que no pude usar más Expo, es una aplicación para menores de 13 años que por un decreto, un tratado internacional, que creo que se llama COPA o algo así, las aplicaciones apuntadas a ese público, a ese grupo etario, no pueden requerir permiso de locación. Y Expo por defecto, al menos hasta en ese momento que me pasó, pedía ese permiso, estaba puesto en las definiciones de la configuración del código nativo que pedía ese permiso y no se podía modificar. Había alguno de todos los paquetes del ecosistema de Expo que necesitaba el permiso de location en background. Y como no lo podía modificar porque no me expone el código nativo de Expo, no lo pude usar más directamente. Era eso o que la aplicación no salga porque Google o iOS no te la aceptan porque estás rompiendo con tratados internacionales. Así que tuve que hacer Expo Eject. Pero después de eso, la verdad que obviamente todo esto de las ventajas que teníamos las perdí, pero en un par de tardes seguí adelante y se solucionó el tema. Así que el costo en general creo que es mejor arrancar y en caso de que sea estrictamente necesario, ahí hacer el eject. Bueno, ahí dejo algunos links de interés que para después está la guía de Flexbox. De estas hay un montón dando vueltas, hay algunas muy, muy buenas. De hecho, hay algunas interactivas para jugar. Yo siempre usé esta, que es como un tutorial que está bueno. Esta es una página que es interesante, es de una persona que se encargó de hacer todas las formas que se le ocurrieron con código, con estilos de React Native, que se pueden sacar de referencia. No sé, a veces hay que hacer algunas formitas con los estilos de React Native y esta persona ya lo hizo, entonces los puede sacar de ahí. Y esto es por si a alguno le interesa en profundidad cómo agregar código nativo a una aplicación React Native, si hay algo específico que querés hacer y cómo implementar este bridge entre las dos partes. Bueno, si tienen algunas preguntas, mientras voy preparando para pasar a la parte del código. Si ya empezaste a hacer el proyecto, o sea, sin el Expo, ¿podés empezar a usarlo? O sea, yo creo que nunca hice el eject, así que debería tener las cosas configuradas. Si no lo empezaste sin Expo, digamos. Lo empecé, o sea, lo tenía Expo, pero medio como que todas las guías que estaba viendo decían que no lo usara porque había cosas que no andaban bien, entonces que lo mejor era que directamente lo ejecutaras o sea, que directamente le hicieras el build cada vez y nada, básicamente hice eso. Ok, pero no eliminaste la configuración que tenías de Expo. Si no recuerdo mal, no. Ok, no, entonces no podés seguir usándolo. Sí. Mientras que no hayas hecho nunca el eject, vas a seguir teniendo las ventajas de Expo. Ok. A ver. Ahí se ve. Un poquito más grande. Sí. A ver. Bien, ahí ya me quedo configurado. Ahí. Bien. A ver, y si me muevo acá, ¿también se ve? Ahí me moví a una pestaña de Chrome, ¿se ve también? No. Ah, ok. Bueno, no importa. Cambio después de pantalla. Nada. Bueno. Esto que estamos viendo acá es la versión básicamente cuando hacemos expo init, nombre de proyecto, es lo que te deja ese grupo de carpetas que te genera. Es más la base de código, digamos, sacando estas dos carpetas que obviamente son específicas para el desarrollo nativo, es muy parecido a lo que vemos con React cuando hacemos React App. Después tenemos este archivo que es el app.json, que esto es muy particular de Expo. Si no iniciaron el proyecto con Expo, este archivo no lo van a tener. Y esto básicamente reemplaza las configuraciones que nosotros querramos hacer que intervengan en el sistema operativo. Si nosotros queremos, por ejemplo, no sé, extender el espacio de memoria que nos da la aplicación para nuestra app, el sistema operativo para nuestra app, en Android o en iOS,
si lo hacemos con React Native, tendríamos que venir acá, buscar el archivo en particular y modificarlo directamente ahí. Con Expo lo podemos modificar en este diccionario. Este diccionario tiene algunas keys acá, pero en realidad tiene muchísimas más. Acá se ponen los iconos, se ponen configuraciones particulares de cada plataforma acá mismo. De hecho, las versiones y todo eso que se van a generar cuando se haga el build se van a sacar de este archivo de configuración. Vamos a ver algunas particularidades de cada plataforma. Por ejemplo, la navegación. ¿Y cuál es la diferencia, sobre todo, con React? Sabes que me muevo, voy a tener que volver a levantar la app. Estoy usando el emulador porque no puedo conectar el celular a la máquina, es más fácil esto. Ahí va. Bueno, para la navegación hay varias librerías, la más usada se llama React Navigation, que de vuelta, esto también ahora está para React Web, o sea que si queremos un proyecto cross-plataforma, pero además incorporando web, se puede usar React Navigation también. Esto se agregó hace poco. Y React Navigation nos da diferentes estilos de navegación. El que estoy usando yo es un stack común, pero hay un par más. Drawer Navigation, que creo que se llama así, que básicamente es cuando tenemos un menú a la izquierda arriba que lo desplegamos hacia un costado, o si está a la derecha arriba, lo desplegamos hacia el otro costado. Está también Tab Navigation, que es básicamente un listado de tabs que va cambiando de ruta de acuerdo al botón que el usuario cliquea. Bueno, eso dependiendo de la interfaz de usuario que nosotros queramos tener. El más sencillo, y para el ejemplo, es el Stack Navigation. Yo acá tengo dos pantallas en mi stack. Una que tiene el nombre de Home y otra que tiene el nombre de Profile. Este nombre es como el ID, como si fuese la URL, pero el ID de la pantalla en cuestión. Y el Stack Navigation me permite definir una ruta inicial, ¿no? Yo cuando abrí la aplicación acá, lo primero que vi fue el home, pero si yo vengo acá, lo primero que me va a abrir es mi perfil. Esto, no sé si se acuerdan, pero los que estuvieron en la clase de React, si se acuerdan, es muy, muy parecido a cómo se hace en web. De hecho, las props y demás se llaman bastante parecidas. Y puedo tener otro tipo de propiedades acá en estas definiciones, como por ejemplo si quiero que se vea el header o no. Recién ahí yo no puse ningún header, pero por defecto me pone acá este header con el nombre de la screen que yo definí. Ahora yo quiero que, por ejemplo, mi pantalla de profile del usuario no tenga ese header, y en principio con agregarle esta opción al listado de opciones que recibe esta prop, ya cuando venga a mi perfil no va a estar más. Esto, lo primero que puedo hacer es sacarlo, pero estas props son bastante flexibles. Puedo agregar un header específico, es decir, un componente específico para mi header que yo haga custom, o puedo cambiarle el texto, agregarle botones. Se pueden hacer un montón de cosas con esas opciones. En principio mostré esta que era la más sencilla. Y otra cosa interesante esto, que no sé si vieron, que yo acá, cuando me voy a mi perfil, antes acá en mi perfil había un texto que decía en mi perfil. De hecho, si vamos a la screen en cuestión, está el texto, pero no se está viendo. Eso que está pasando es porque esta barrita que se llama status bar la está pisando. Si yo a esta view, que es de mi screen, le agrego un estilo, le digo, che, bájate un poco, empezá un poquito más abajo. Vamos a poner un padding top de 50. Ahí obviamente empieza a dibujarse mi contenido un poquito más abajo, 50 más abajo, y ahí lo veo. Hay una forma más sencilla de hacer eso, y de hecho que es más automática y independiente del dispositivo, o sea, no tengo que hardcodear ningún número acá, que es usar una cosa que se llama SafeArea. Acá lo vamos a ver. El paquetito de React Native
Safe Area Content nos da un par de posibilidades, todas para poder manejar y posicionar de manera automática los elementos dentro de la pantalla sin que me lo pise la status bar. Algunos teléfonos tienen acá una cosita negra donde en general está la cámara o algo así, eso se llama notch. Eso, si uno no lo tiene en cuenta, va a haber muchos elementos que lo pisan, o sea, que aparecen por abajo. Esta barrita de acá también, que es táctil y forma parte de la pantalla. En iOS, acá hay una raya en los últimos iPhone, como un menú que es una raya y no tiene el botón redondo abajo. Bueno, todo eso son elementos que forman parte del sistema operativo y que yo los tengo que tener en cuenta a la hora de renderizar mi contenido. Pero los teléfonos y los dispositivos son demasiado variados y los tamaños y las diferentes cositas que pueden tener que me tapan algunos elementos de mi pantalla, nada, son un montón. Tengo que tener en cuenta un montón. Entonces, este paquete lo que nos permite es dos cosas. Hay dos elementos principales. Por un lado, el Safe Area View lo que nos permite hacer es automáticamente evitar que el contenido esté sobre alguno de estos elementos del sistema operativo. En este caso, yo sin hacer nada le dije, bueno, text, dibujate adentro de un Safe Area View, y se dio cuenta que acá lo primero que había una status bar que me iba a pesar mi contenido y me lo bajó exactamente el tamaño de la status bar. Otra cosa que se puede hacer, hay otro elemento que se llama Safe Area Provider. Este no lo hace de manera automática. Si ven, yo ahí lo cambié y no está de manera automática, pero este me permite acá adentro acceder a los valores de estos elementos que me tapan la pantalla. Es decir, yo le podría preguntar a este Safe Area Provider cuánto es el alto de la status bar y a partir de ahí, no sé, acá adentro tener una view y dibujarle el padding que me dice el Safe Area Provider. Si no hay nada particular que se quiera hacer con eso, con una Safe Area View, alcanza porque te lo hace de forma automática y ya está. Para la mayoría de los casos va a funcionar, salvo para cosas que queramos hacer específicamente ahí muy arriba o que queremos que sea más dinámico. Ahí va. Bueno. Voy a volver atrás. Vamos a ir ahora a ver cómo podemos configurar las variables de entorno en React Native y en particular con Expo. ¿Por qué en particular con Expo? Bueno, porque en React Native, o incluso con Expo mismo, podríamos usar, si se acuerdan, para React habíamos usado el paquete Dotem, que en realidad es un paquete de JavaScript que sirve para un montón de proyectos en Node, pero que en React Native era bastante fácil de usar. Acá no lo usé a propósito para mostrar algunas de las ventajas que tiene Expo. Acá lo que estoy haciendo es, en la pantalla del home, como ven, estoy mostrando una URL, que es la URL de mi API. Tengo dos archivos, environments y environment.example. El environment.example es básicamente el que pusheo a mi repositorio para que el que se baja el código sepa cómo tiene que crear, qué formato y qué variables tiene que tener el archivo environments. Y este archivito, environment.js, no lo pusheamos, está en el gitignore, y básicamente sí tiene las variables de entorno en cuestión. ¿Cómo accedo a ellas? Tengo una función que me dice acá, que se llama getSetting, y que le digo, llamo a esta función que se llama getEnvars, que recibe como parámetro el string que identifica un entorno. En este caso lo que dice es que por defecto esa string sea siempre este valor, release channel, al que accedo a través del paquetito de Expo Update, pero bueno, eso es un detalle. ¿Qué es el release channel de Expo? Bueno, Expo nos permite esto que yo le decía, ¿no? Cuando nosotros generamos una nueva versión de nuestra aplicación, en vez de generar el build y publicarlo en el store, podemos agarrar y publicarlo simplemente. Y esa publicación se puede hacer en algún release channel, que puede tener cualquier nombre, puede ser
prod, puede ser staging, puede ser staging B1, puede ser prod B1, puede ser el nombre que querramos. Entonces, cuando nosotros hagamos ese publish, nuestra aplicación va a estar disponible simplemente en ese release channel. ¿Cómo funciona cuando tenemos una aplicación en producción? Bueno, nosotros hacemos un build, supongamos que hacemos un build que decimos, bueno, expo build, menos release channel, así es el comando, y le digo un nombre de release channel, por ejemplo, prod B1 o production B1 para seguir con el ejemplo. Lo que va a pasar ahí es que se va a generar un archivo binario para subir, ya sea para Android o para iOS, yo lo voy a subir, y después, yo si quiero hacer alguna actualización que simplemente esté relacionada con mi código JavaScript, que no tenga ninguna modificación de configuración ni de assets, solo código JavaScript, no necesito volver a modificar, volver a generar un build, volver a generar un archivo, subirlo a los stores, esperar que me lo aprueben y recién ahí que los usuarios se lo bajen. Yo puedo agarrar, volver a hacer un publish cuando ya solucioné mi error o cuando ya agregué la funcionalidad que quería agregar, hago un publish a ese mismo release channel, al production B1, y lo que va a pasar es que en la URL en donde estaba el link este para descargar, las personas ya lo van a poder ver. Pero también los que se habían descargado la aplicación de los stores y cuya versión estaba apuntando a ese release channel, no van a tener que actualizarse la aplicación, se les va a actualizar sola la próxima vez que la abran con la nueva versión de la app. Entonces, si, no sé, tenemos que hacer, esto se maneja distinto de acuerdo al producto o a cómo quiere que sea el producto, la empresa, la comunicación con el usuario acerca de los features o a la solución de errores, pero si a veces tenés un error muy, muy picante en producción y lo querés solucionar muy rápido, es muy costoso que los usuarios tengan que descargarse otra vez la app y que todos les llegue que le solucionaste un error y que se lo tienen que descargar de vuelta sí o sí. Entonces, le solucionás el error sin que el usuario casi se dé cuenta. O sea, va a abrir la aplicación y va a estar el error solucionado porque se le va a descargar el nuevo código JavaScript y va a seguir andando así sin nada. Es bastante potente, bastante interesante, tiene muchas cosas a tener en cuenta, no es tan sencillo de manejar y de llevar un workflow claro, pero es bastante interesante. ¿Y a qué viene todo esto con las variables de entorno? Bueno, yo acá lo que hice es, si esta variable que estamos acá, que representa el release channel en el que estoy, que por defecto cuando estoy acá en desarrollo y tiro expo start, se llama default, creo, el release channel, me fijo y digo, bueno, el contenido de la variable empieza con staging, bueno, entonces devuelvo las variables de entorno, estas, las que estén en staging. Si empieza con production, no sé, por ejemplo, ya sea que se llame production release channel o production B1 o production B2, B3 o lo que sea que le quiera agregar después como extensión, entonces vení y devolveme acá las variables que están acá adentro. Y si no, por defecto, ya sea que estoy en desarrollo o porque no hice ningún release channel específico, devolveme las que están en desarrollo. Entonces acá lo que está pasando es que como yo estoy en desarrollo, mi variable release channel es default, como dijo, porque no le puse ninguna, y en desarrollo es default. Vengo y le pido la variable API URL, entonces acá me termina devolviendo API URL esta, la de la API pública que estuvimos usando también para React. Entonces vengo acá y la está renderizando. ¿Cómo podemos probar que esto posta esté andando? Vamos a hacer una pruebita de esto. Vamos a agarrar y vamos a publicar. ¿Se ve ahí la consola o se ve muy chiquito? Se ve un poco chico. Sí, se puede agrandar un poquito. Sí, ¿cómo puedo Gracias. agrandar el código, la cosa de la consola? Los maté. ¿Control más no te funciona? A ver. ¿Estás en Mac? A ver. Si no, de las configuración del IntelliJ. A ver si abro una consola común. Esta se tiene que poder con control más, ¿no? Sí. A ver. Command más. Pero no tengo. Control Alt. Ahí va, espera, ahí está. A ver, bueno, entonces vamos a entrar acá. Ahí va.
Vamos a hacer expo publish menos release channel y vamos a usar un canal de producción, no sé, B1, por ejemplo. Production B1, porque lo que yo quiero es que cuando vaya a ejecutar acá esta parte, diga que la variable .m, como es production B1, empieza con production, entonces me devuelva estas variables. Y lo que quiero que suceda es que acá, sin hacer más nada, que ninguna diferencia en mi código, no tuve que hacer nada, la API URL que me muestre sea otra. Entonces, vamos a volver acá, hacemos el publish. Acá me dice Release Channel Production B1, esta es la versión de Expo. Ahí me dice que está subiendo los bundles de JavaScript y me dice que ya está publicado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a ver cuál es el link en el que está publicado. Para eso me voy a tener que cambiar de pantalla. Vamos a dejar de presentar esto. Ahí va. Bueno, cuando yo hago un publish, básicamente Expo, ¿están viendo mi Chrome ahora? Sí. Buenísimo. ¿Y acá se ve el emulador? También, sí. Ay, joya. Me deja acceder a esa versión de mi aplicación con ese release channel en expo.dev, mi usuario, el nombre de mi proyecto y el release channel igual a el nombre que le haya puesto. Vamos a recargar acá. Voy a copiar esto. Voy a ir al home de la aplicación de Expo Go que tengo corriendo acá en el coso y voy a acceder a través de la URL que acabo de copiar. Y lo que debería pasar es que la URL que estoy mostrando ahora es la que yo tengo en mi archivo environment.js y no es más ya la que tenía en dev, sino es la que tengo dentro de las variables de producción. Sin hacer nada. O sea, no tuve que hacer nada más. Simplemente tuve que, ya sea publicar o hacer un build en un entorno distinto, con un release channel distinto, y automáticamente las variables de entornos que se agarran son las correspondientes a esta versión de la aplicación. Tengo que volver a cambiar de pantalla. ¿Esas versiones que vas pusheando vos quedan ahí indefinidamente o después de un tiempo se borran? No, están ahí. No sé cada cuánto tiempo te las mantiene. Lo que tiene es que si yo vuelvo a pushear una a ese mismo release channel, el usuario, ya sea el que tiene la aplicación que se descargó del store o el que va a acceder a ese código QR, solo ve la última. O sea, ve la última que yo pusheé. No puede ver todas. Okay. Y el channel entero sería producción B1, ¿no? Sí, exacto. O sea, Yo acá usé un patrón, pero pueden usar cualquier otro, digamos. En los nombres de los release channel puede ser cualquier cosa literal. Mientras que sea un string, puede ser cualquier cosa. Yo usé un patrón que me permite, digo, si le digo staging y production, que piensen con eso, cualquier patrón que use después de staging guión y production guión me va a servir para todos mis release channel. Okay. Pero bueno, pueden usar cualquier cosa. Bueno, vamos a pasar a... Esperen que me fijo que no me acuerdo. Bien. Vamos a ver que hice un pedido a una API, la API pública que habíamos visto en React también. A ver si tengo que volver a levantar. Sí. Pero lo que más me interesa acá no es cómo hacerlo, porque ya lo vimos, es exactamente como se hace en React. Los llamados a una API son exactamente igual, se puede hacer y usar exactamente lo mismo, así que no vamos a prestar tanta atención a eso. Pero lo que quiero mostrar es cómo con la implementación que yo había hecho de mi paquete de comunicación, yo, si recuerdan, había hecho un paquete, que está acá, que es de comunicación, que básicamente contenía toda la lógica de hacer pedidos a una API y de tener una API media fake, con datos truchos para cuando no quiero hacer un pedido a una API posta, cuando quiero probar cosas rápidas y demás. Yo lo único que hice acá es agarrar este paquete que es exactamente el mismo que está en mi app React, en la que vimos en la intro a React, es exactamente igual.
Porque yo, sí, ahí están viendo mi Chrome. Sí, sí. Claro, simplemente era pasar toda la misma pantalla y yo. Bueno, acá tengo el GitHub de intro a React. Y si vamos acá, tengo el paquete de comunicación, que es exactamente el mismo que tengo acá. Yo simplemente agarré, lo copié y lo pegué. Y lo único que hice es, vamos a ver acá qué pedido estoy haciendo. Voy a mi perfil y estoy viendo el email, el nombre y el apellido de la misma persona que nos daba esta API pública. Lo único que hice es vengo al perfil y agregué, igual que como lo hacía en React, el pedido de un profile. Entonces, tengo acá mi view que renderizo con algunos texts que tienen estos datos que estábamos mostrando, pero el pedido que hago a la API es exactamente igual que como lo hacía en la app React. Yo acá estoy hago esto y no hago literalmente un fetch justamente porque me hice un paquete para abstraerme de todo eso y generalizar los conceptos, pero esta línea es la misma que tengo en la screen de la web de React donde pedíamos los datos de un usuario. Con hacer esto y pegar este paquetito acá, como obviamente estoy consumiendo la misma API, si estaría consumiendo otra API totalmente distinta, no sería exactamente igual el código, pero como es la misma, simplemente haciendo esto ya tengo todo. No tuve que implementar nada más. Y esta parte del código es exactamente igual a la que está en React. No hice nada más. Simplemente agregué esto cambia, porque como seguramente esto en React sea algo así, un div, y acá, no sé, un P, por ejemplo, esa sería la diferencia, entonces eso no lo puedo compartir, pero el resto de las cosas no hice nada más que copiar y pegar. Y esa es una de las principales ventajas de React Native que esté basado en React, que muchas cosas, si nosotros armamos y diseñamos nuestra solución lo más modularizado posible y separando todo lo que tiene que ver con la lógica del negocio o la lógica de los pedidos a una API, o todo lo que no tiene que ver exactamente con el renderizado, nos va a permitir usarlo en la web también, ese mismo código. Después igual ese paquete, si quieren, de vuelta, lo pueden agarrar y lo pueden usar o pueden ver qué es lo que estoy haciendo ahí por debajo. Pero nada más es básicamente generalizar los pedidos a una API con la configuración y demás. Y lo mismo acá, estoy haciendo lo mismo que hacía en la app React, que si yo vengo acá y a esta variable de entorno le pongo ahora usar la API fake, recargo la app, lo que debería pasar acá es que estoy ahora viendo los datos truchos de María González, ya no son los que me da la API, y eso es porque acá tengo algunas respuestas moqueadas, en particular para obtener un perfil, tengo unos datos truchos de María González y me renderiza eso cuando tengo esta variable de entorno en true. La vuelvo a poner en false, vuelve a hacer el pedido posta y acá ya tenemos a Janet, que es el dato que nos devuelve la API. Bien. Vamos a ver un par de cositas de styling, sin meternos en el detalle exacto de cómo armar pantallitas en React Native, que me parece un poco tedioso para hacerlo o un poco aburrido para verlo mientras yo lo hago, pero si siguen la guía de Flexbox van a ver que en un rato le van a sacar la ficha y van a poder hacer cosas bastante complejas. Yo acá lo que hice es, en el home, me armé un componente que es un grid. Me armé un componente que es un grid que básicamente lo hice específicamente para mostrar cómo puedo construir este conjunto de cajas y elementos, uno al lado del otro, uno adentro del otro y demás, con un par de views. Acá tengo solo views, que son como los divs de HTML, y los ordeno diciéndole, che, vos sos una fila y tu contenido es una columna o viceversa, y dándole un tamaño específico a cada uno de los elementos. Pero lo que más me interesa de esto es que acá estoy usando dos herramientas que me da React Native, Dimensions y Platform.
Dimensions básicamente es un objeto que me deja conocer el tamaño, entre otras cosas, el tamaño de la vista, de la ventana que estoy viendo ahora. Entonces, si yo quiero ubicar las cosas sin hardcodear los tamaños, por ejemplo, si yo quiero darle a este elemento, que creo que es este, a ver, vamos a chequear si es ese. Este elemento, sí. Le quiero dar un tamaño relativo a la pantalla. Hay muchas formas de hacer eso, no es la única forma, pero algo que puedo hacer es, che, decime cómo es el ancho de la pantalla, centralo y tu tamaño de ancho va a ser el ancho de la pantalla por un número, por un factor que entre 0 y 1, lo cual va a ser más chiquitito. Entonces lo va a hacer proporcional siempre y lo va a mantener centrado. O sea, si yo lo hago así, 0,5 lo mismo, y lo que va a pasar es que en cualquier pantalla, en cualquier tamaño de pantalla de cualquier dispositivo, siempre este cuadradito va a ser el 0,5 del ancho. Entonces estas proporciones se van a mantener. Esto va a ser en general más o menos la mitad, no, más o menos no, exactamente la mitad de ancho que el rectángulo este, y de este lado va a estar esa misma mitad. Entonces lo puedo hacer siempre con la misma proporción independientemente del ancho de mi dispositivo. Y por otra parte, hay veces, si yo abro esto en iOS, lo voy a ver cómo se ven los botones en iOS y con los detalles de cómo se ven las cosas en iOS. Hay veces que yo quiero hacer estilos específicos para cada una de las plataformas. Y hacer eso es bastante fácil. React Native nos da un objetito que se llama Platform, que yo le puedo preguntar el sistema operativo en el que estoy corriendo actualmente. Si es iOS, entonces, por ejemplo, en este caso, agarro este cuadradito y le pongo el color rojo, y si es Android, o en otro caso, que igual es Android, le pongo a ese cuadradito el borde azul. Lo que voy a hacer ahora es, voy a escanearlo yo tengo un teléfono iPhone, lo voy a escanear y voy a ver si les puedo mostrar que sin hacer nada, este cuadradito en mi teléfono se debería ver rojo. A ver, no sé si se ve. A ver, para que voy a sacarme el blurreado. ¿Cómo hago? Acá. No sé usar la cosa. Ahí va. Ahí se ve que ese mismo cuadradito está en rojo en vez de en azul, como se ve en Android. Y además, si ven también, el botón de mi perfil es distinto. Y no hice nada, el botón es el mismo. El botón que hay acá, que dice button, no cambia. Yo no le puse nada que sea específico para la plataforma, pero lo dibuja solo porque el elemento nativo botón para iOS es distinto, y como esto termina usando los elementos nativos posta, lo que termina pasando es que se ven distintos ya sin hacer más nada. Medio gratis. Bien. Vamos a ver dos cositas más, en particular el Async Storage, un poco es que seguramente lo van a usar, y si no lo usaron, lo van a tener que usar, o en alguna otra aplicación que quieran hacer lo van a usar. Si se acuerdan, en React teníamos en el navegador el local storage o el session storage, que nos da un espacio de memoria por sesión o por aplicación, dependiendo del caso, solo para nuestra app, y en el que podíamos guardar cositas, que esas cositas eran pares de clave y valor, que eran simplemente strings. Bueno, acá en React Native tenemos una implementación bastante parecida. Por abajo lo que termina pasando es que Android tiene su propio sistema de almacenado de archivos, de datos para las aplicaciones. Creo que usa o una base de SQLite o una RockDB, dependiendo de la versión del sistema operativo o dependiendo de la disponibilidad del momento. Y en iOS se guardan o en diccionarios o en archivos. Como en React Native la premisa básicamente es no tener que hacer cosas específicas, entonces nos da un objeto que se llama Async Storage, que es como una fachada. A nosotros no nos importa cómo por abajo el sistema operativo nos esté guardando los datos. Yo tengo un espacio de 6, por defecto son 6 MB de memoria en este Async Storage. Es un storage que es asincrónico, como dice su nombre,
y son datos que no están encriptados. Simplemente se guardan así como yo los mando en una base de datos o en archivos en el caso de iOS. Después, como dije hoy, si quieren extender ese espacio de memoria porque su aplicación guarda un montón de cosas, se puede. Pero en principio con 6 megabytes en general se está muy bien, pues son simplemente strings. Y como son simplemente strings, si yo quiero guardar, por ejemplo, un JSON de información, a ver, acá vemos, lo que hice acá en esta pantalla, voy a ir a mi perfil, es agarrar y guardar la edad del usuario. Entonces, vengo acá en esta pantalla y supongamos que completo que la edad es 25, guardo, se guardó la edad de 25, voy a recargar la app, voy de vuelta a mi perfil y tengo la edad ahí guardada de 25. ¿Qué hice ahí? Bueno, en primer lugar, cuando la guardé, dije, che, async storage, setea este ítem, con esta key. Esto es una forma de guardarlo, es una nomenclatura, pero no es necesario hacerlo así. En general, lo que he visto y lo que suelo hacer es ponerle @ nombre de la app al principio de la key, 2 puntos y la key que yo quiera, pero pueden hacer simplemente edad y listo. Y guardo la edad. Cuando termina me dice si se guardó o no se guardó y si hay un error, bueno, me informa si hay un error. Y después, cuando se abre esa pantalla, digo, bueno, acá lo que estoy diciendo es tráeme la edad desde la Sync Storage. Y ahí hago la inversa, ¿no? En vez de hacer un set item, hago un get item o get item y le digo, dame la misma key. Esto me devuelve un JSON string que puede ser nulo si el valor no existía, digamos, si esa key nunca estuvo guardada, en ese caso es nulo. Y si no, me va a devolver la string en cuestión, que que la quiero parsear para que me lo vuelva como un JSON. Y ahí lo seteo en el estado, esa edad, y termino mostrándola acá. Voy a hacer, repito una vez igual, no sé, le pongo 52, me la guarda, y si voy para atrás y vuelvo, me lo está trayendo, así que me va a mostrar el 52. Acá yo estoy guardando un dato común en una key básica, pero se pueden guardar colecciones enteras de información. Digo, pueden agarrar un JSON con un montón de información del usuario, no sé, supongan que tienen un juego y quieren ir guardando el progreso del usuario, puede ir guardando para cada nivel no sé, qué cosas hizo, qué progreso tuvo, ir guardando todo eso y mantenerlo a lo largo de todo el uso de la app o del juego. Y eso lo pueden ir guardando ahí. Simplemente se pasa a string ese JSON antes de guardarlo y cuando lo traen se vuelve a parsear para JSON y lo pueden usar. Es bastante potente y para guardar todo lo que tiene que ver con preferencias del usuario o avance del usuario, o si hay que guardar cosas cuando el usuario está desconectado, sin acceso a internet, pero queremos que se siga usando, es bastante útil. Y por último, hay una versión también encriptada de este storage que se llama Secure Store, que por abajo no usa una base de datos, sino que usa las preferencias como una keychain del sistema operativo, ya sea para Android o iOS, que está encriptada y que son datos que están ahí guardados y de manera segura. Eso ya es para todas las apps. Y a través de este Secure Store yo podría guardar, por ejemplo, no sé, la contraseña del usuario si quiero mantener la sesión abierta o guardarle, por ejemplo, no sé, la contraseña para que cuando ponga la huella digital automáticamente loguearlo. Que eso es algo que eso es un feature que podrían implementar en su TP. La forma en general que se suele hacer es eso, ¿no? Cuando el usuario ingresa su usuario y contraseña y dice, che, yo quiero que me recuerdes, que simplemente me pidas la huella digital. Bueno, hay otro paquetito que es para leer la huella digital del usuario, que también está en Expo, pero una vez que me da que el resultado de ese paquete me dice la huella que ingresó el usuario es la correcta, yo puedo ir a buscar el Secure Store, la contraseña de ese usuario, que va a estar encriptada, o sea, es un almacenamiento seguro, y hacerle el login automático. De vuelta, esa es una forma de hacerlo, pero también hay otras. Y no sé si tengo algo más, pero creo que no. No, eso era todo. Bueno, después Master, como siempre,
Si van a master, tienen todas las ramas juntas y pueden robar un poquito de todo desde ahí. Tengo una consulta, Maxi. Sí. Yo estoy viendo el environment, por ejemplo, ¿ese es un archivo que tú creaste o que te lo creó automáticamente ejecución de Expo? Porque yo cuando ejecuté Expo no crea esos. Ni siquiera tengo las carpetas de Android y de iOS. Bien. Primero, por lo de las dos carpetas puede ser porque yo en este proyecto tenía una versión anterior de Expo donde te exponía estas carpetas y cuando hice el upgrade no se borra porque igual no los usa. O sea, los tiene ahí como archivos de configuración, pero igual si yo los modifico, los ignora Expo. Y estos dos archivos, estos los creé yo. Básicamente la implementación del uso de variable de entorno la hice yo a mano. Creé este example que es el que pusheo y el que está en el repo para usar de ejemplo, que nada, simplemente como un esqueleto de lo que tengo que poner acá. Y este environments.js, este es el postal que va a tener las variables de entorno y no lo pusheo porque probablemente acá puede haber datos secretos y además dependen del entorno en el que esté. Pero sí, los dos los creé yo. O sea, lo primero que hice es, o si vos te bajás el repo el mío, si vos te haces un clon de este repo en master, vas a tener solo este, y para que te ande la aplicación vas a tener que crearte este otro y copiar y pegar el contenido y poner las variables de entorno que vos quieras acá. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que no se haya entendido, algo que estén haciendo en su TP que no hayan visto acá o que les haya costado. A mí no es que me haya costado, es que directamente no supe cómo hacerlo bien. Es el tema de las transiciones. Si se puede cambiar la animación de las transiciones o tenés que usarla por defecto. Porque por lo que estuve viendo, podés cambiar entre 2 o 3 que vienen, pero medio como que no terminé de entender muy bien cómo funciona eso. Sí, eso, a ver, no tengo un ejemplo acá, pero eso se hace como una configuración del navigation. Sí. Se puede modificar, es como decís, tiene un par por defecto, nada más, pero después se puede crear una animación particular. O sea, vos mismo podés agarrar y decir, creo una animación de transición entre dos pantallas. No es tan trivial. Tenés que usar... Lo intenté hacer y no... Tampoco le dediqué demasiado tiempo porque había cosas más apremiantes para el TP, pero qué sé yo. Sí, cuando querés usar una custom, una que hagas vos, no es tan trivial porque tenés que usar, creo que hay una biblioteca de React Native que se llama Animated o Animations, y no es tan intuitivo cómo crear esas animaciones y cómo engancharlo con la configuración de React Navigation. Pero sí, poder se puede y entre un par básicos anda bien, simplemente cambiando una key. Creo que, no sé si es en las opciones de acá generales del Stack Navigation o del Navigation Container, tiene un par de fade in, fade out, o si viene del otro costado y ya. Sí, creo que incluso que era directamente del stack, de cada una de las screens, De cada si no una me de las equivoco. screens, claro. Sí, pero no me acuerdo exactamente ahora. Después, si, debo tener algún ejemplo y lo paso ahí por el canal para si alguno lo necesita. Yo tengo otra consulta. Yo me he dado cuenta que Expo a veces no te permite instalar ciertas bibliotecas exteriores que sean del propio Expo, por ejemplo de Yarn, que tú quieres agregar un paquete externo, como que no te lo reconoce algunas veces, ¿no es así? O sea, la pregunta es, ¿hay paquetes que vos querés usar, por ejemplo, para React Native que los querés instalar con Yarn y no te los reconoce, o que lo querés instalar con Expo Install y te dice no existe? No, con Yarn. Quiero instalarlo con Yarn y no me lo reconoce directamente el paquete. No sé ¿Tenés algún ejemplo de algún paquete que te haya pasado eso? Sí, por ejemplo, yo estoy usando un paquete, quería usar un paquete de validaciones, más que nada el tema de los inputs para la parte de formulario de registro. Formic.
Ajá. Y no, como que no me reconocía la ruta a la hora de importar el componente. Ah, o sea, te lo instaló bien, Sí, pero después cuando lo querés usar no te claro, lo cuando lo quiero reconoce. importar, me dice que el campo le falta una extensión BI, algo de eso era, no me acuerdo ahorita. Ok, si querés, Sí. pasame por el canal de React Native o escribime para ver el caso particular, porque probablemente pueden ser dos cosas. O lo están usando mal por alguna razón o porque la documentación no es muy clara, o puede ser que no sea compatible con Expo. Podría ser, no es tan normal, pero podría llegar a ser. Ok. Bueno, si no hay más preguntas ni más dudas, estamos. Yo aprovecho una... Sí. No, es una pavada en realidad. ¿Hay alguna diferencia en los estilos entre usar el dimensions y el string de porcentaje? Porque, o sea, yo de hecho dejé de usar el de dimensions porque el de dimensions te toma directamente el de la página directamente apaisada, no en vertical. Entonces cuando vos querés Girarlo. girarla, a veces no escala bien. Sí, el del porcentaje es que es relativo a donde está, básicamente. O sea, si vos le pones un porcentaje a un componente que es principal en el árbol de componentes, te va a tomar el de la pantalla, que básicamente sería lo mismo que el width si la pantalla está vertical. Pero si lo pones adentro de otro componente, ese tamaño, ese porcentaje va a ser respecto al padre, digamos. Claro. O sea, la diferencia es esa, que uno es absoluto, es el ancho o el alto absoluto, y el otro es relativo al componente padre. Ok. Está bien. No, porque nosotros habíamos usado directamente todo con el porcento de string, pero bueno. Ah, igual funciona también, sí. Sí. Bien, Fue con lo que más con lo que más nos tuvimos que pelear. sí. También pueden hacer algo para evitar que se rote. Digamos, si ustedes no quieren que se rote, hay un paquetito que simplemente con poner una línea, ya sea o en la pantalla que no quieren que se rote, o si no quieren que se rote en ninguna pantalla, se puede hacer. Que no se rote directamente el teléfono. Ah, pero o sea, ya con directamente cambiar la vista como que sea una vista de scroll y usar bien los porcentajes, con eso ya Sí, va bien. bien. Agus, ¿tenés a mano ahí la encuesta? Así no nos Sí, olvidamos de ahí se eso. las paso Si de las pueden, dos últimas clases. sí, en la anterior de React yo me había olvidado. Si pueden, completen ahí, así, nada, tenemos en cuenta el feedback. Paso por acá y las paso por Slack también. Dale. Disculpa, te hago una consulta. ¿Estabas usando, o sea, en las keys del storage, estabas Sí, como perpendiándole como un valor sí, un valor tuyo de la aplicación? ¿Tenía te podrías tener algún caso de choque con alguna otra aplicación que usen aquí con el mismo valor o algo? ¿O es una no, cuestión es de... una convención. Es una Ok, convención. De hecho, ni sé si ahora se sigue usando. Creo que sí, que la documentación misma de Async Storage lo muestran así, pero lo empecé a usar así una vez por una convención que vi, creo que en la documentación, y después quedó y lo uso así siempre. Primero el nombre de la app y después la key que quiero. Pero no va a haber colisión porque el espacio que tenés reservado es solo para tu app. sí. Ah, perfecto, listo. Gracias. Mirá. Bueno, estamos, ¿no? Sí. ¿Alguna consulta más sobre el TP? ¿Algo que quieran? ¿Una duda en general que tengan? ¿Cómo les fue en general con el checkpoint 1 a todos? Nosotros bien por lo menos. No, era medio breve en comparación al resto de TP, pero
pero pudimos llegar bien. Perfecto. Sí, generalmente este checkpoint es a nivel funcionalidad bastante acotado y es donde quizás pagaron toda la curva de aprendizaje y aprendieron bastante de las tecnologías a usar. Sí, fue básicamente pelearse con los archivos de configuración. Es el checkpoint pared. Se chocan contra la pared varias veces y después salen andando. Sí. Bueno, después cuando esté la... voy a frenar la grabación. Cuando esté la grabación la pasamos ahí, la subimos al canal de YouTube.